Historias, reflexiones, comentarios, cuentos, charlas. Todos tenemos algo que decir, algo que expresar. Un podcast para pensar y responder las preguntas incómodas, las que aparecen de golpe, para animarte a pensar sobre ese tema que no te puedes sacar de la cabeza. Max Gómez y Lu Carretero presentan Tengo algo que decir. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos discapacitado? Preguntó mi alumna con algo de miedo. Sí, y tengo un certificado de discapacidad. Al escuchar esta respuesta, mi alumna y su compañera se fueron a sentar. Qué momento de incomodidad nos genera esta pregunta, como si estuviéramos resaltando algo que no deberíamos. O quizás alguien se ofenda por tamaña normalidad de pregunta. Pero ¿acaso yo pienso, no somos todos un poco discapacitados? Porque como lo entiendo yo desde la palabra y la experiencia, la discapacidad es algo que nos falta o que no funciona bien. Y por eso uno se gana esa palabra particular, pero ¿a quién no le falta algo? Además, la discapacidad nos hace ganar una cualidad, porque nos hace aprender a funcionar diferente, sabiendo que hay algo que no anda y que hay que suplementar con alguna otra capacidad. La discapacidad nos regala más capacidad o más maña. En mi caso, la motricidad no es espectacular, pero dicen que me va muy bien con las palabras y con la comunicación, que lo hago genial. Pero lo que más nos duele de la discapacidad es la chocante realidad, la mirada de un otro que le da escozor preguntar. Nos duele chocarnos con la realidad de que no somos iguales a los demás. Y a veces la igualdad no es tan igual. No importa cuánta capacidad tengamos para estudiar o trabajar o cuánta capacidad extra nazca de nuestra discapacidad. Y al ser discapacitado, no se nos da un poder especial, una capacidad extrasensorial, así que no nos pongan en un pedestal, no nos festejen cada logro a rabiar. En mi caso, eso solo hace que crea que debería estar haciendo más, por mí y por mi discapacidad. Eso hace que decaigas y te culpes nomás. Uno hace lo que puede, con lo que tiene o con lo que le falta. A veces podemos más, como para ganar una medalla, y otras podemos, no más. Y no se peleen con su discapacidad. No es un camino que quieran caminar. La compañera más fiel y de la que más se puede aprender es de ella, porque siempre te va a acompañar, al menos para putear porque las cosas no salen como queremos. Tampoco vale ignorar y fingir que no está, porque la experiencia me ha enseñado que eso hace que la realidad duela más. No tengo mucho más que agregar. Solamente me pregunto cómo será llevar una discapacidad de esas que se esconden, de esas que son internas y que exteriormente no se hacen notar. ¿Serán iguales a las demás? Solo me queda agradecer a todos los que hacen entender la discapacidad como algo desde lo que se puede trabajar, como en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, los centros de terapia ocupacional o psicopedagogos, por mencionar algunos. Y gracias a mi alumnita de tercero por preguntar y hacerme reflexionar acerca de cómo veo mi discapacidad. Los voy a poner un poco en contexto de por qué escribí esto. Yo sabía que desde que empecé este blog y ahora este podcast, yo sabía que quería escribir sobre discapacidad. Pero no encontraba cómo, no sabía cómo y no me venía la idea. Y pasó esto, yo los pongo en contexto. Clase de literatura, lío niños de tercero, actividad. En el medio se me acercan dos niñas, dos enanitas, de la mano y me vienen con esa pregunta. Profe, ¿vos sos discapacitado? Yo tenía varias opciones, les puedo comentar. Una, fingir demencia y decir, no, vayan a sentarse, seguimos. Dos, horrorizarme y enojarme por la pregunta. Y la tercera,
contestar con la verdad y la naturalidad. Elegí la tercera. Les dije, la verdad que sí. Y tengo un certificado de discapacidad que lo avala. Las dos chicas me miraron, se quedaron así y se fueron a sentar de la mano. Y ahí empezó a nacer esta idea de poder escribir sobre discapacidad. Y terminó de redondearse cuando yo un día estaba viajando al trabajo y primero me quieren dar el asiento. Y yo todo muy, no, yo puedo, no me voy a sentar. Entonces me quedé parado. Y en una de las paradas veo a una mujer con un chico en una silla que tenía, se ve, una discapacidad del orden de las paraplejías, de las hemiplejías. Y yo me quedé mirándolos a los dos. Y ahí fue cuando redondeé y dije, wow, él también es discapacitado, pero no es igual que yo. O sea, no tiene las mismas posibilidades que yo tengo porque tenemos distinta discapacidad. Y me explotó el cerebro. Y ahí me acuerdo, ese día yo estuve pensando todo el día en lo que quería escribir y a la noche me senté y lo escribí. Creo que esto nace muy de adentro para afuera, de cómo nos vemos nosotros discapacitados y cómo nos ve el afuera. Yo creo que también hay mucho de cómo nos vemos entre nosotros los que tenemos una discapacidad. Porque entre los que tenemos una discapacidad no somos todos iguales tampoco y no todos tenemos las mismas oportunidades. Creo que de ahí nació un poco este texto. Pero bueno, hoy no estamos solos, estamos con Lu acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero hoy, Lu, no estamos solos. No estamos solos, estamos muy bien acompañados. Nos acompaña Melania Guido. Ella es licenciada en psicopedagogía, profesora en psicopedagogía y es maestranda en neurociencias. Exactamente. Bienvenida, Mela. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Por invitarnos, por invitarme a mí y a mis varias personalidades, por invitarnos. Primero, ¿qué te pareció este texto? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Cotidiano, porque yo, si bien soy psicopedagoga y la psicopedagogía tiene como un espectro muy amplio donde se puede trabajar, yo elegí desde el inicio el camino de la discapacidad. Entonces me resultó cotidiano, me resultó muy fresco y me resultó interesante poder pasar por esos lugares de incomodidad que muchas veces es preferible, como que se quiere evitar, ¿no? Como Claro. es ese lugar incómodo porque, es mejor no pasar por acá, cuando en realidad no es mejor. No. Es que te dicen, es mejor no preguntar, como que les da escozor, como, che, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? Sí, no le preguntes, no No lo le preguntes, mires, no no lo- nada. No lo mires. Y Sí. es maravilloso cómo los pibes te llevan ahí, porque los pibes, al no tener todo ese mecanismo que uno Sí. tiene armado con el tiempo y con los años, genera como este espacio lindo por ahí de poder preguntar desde la duda genuina, Claro, desde la que duda es genuina. el mejor lugar para preguntar, creo yo, en mi opinión. Exactamente. ¿Cómo se encara esa pregunta, ¿no? Porque yo no tengo ninguna discapacidad que esté en el DSM, por lo menos, que yo sepa. No que sé, yo sepa. creo que no Claro. zafa nadie. Por eso digo que yo sepa, a cuento de lo que decían antes, pero sí tengo un hermano con discapacidad. Y me pasa que mucha gente se acerca a mí a preguntarme, ¿qué tiene? Y después mucha gente me dice, me da cosa preguntar. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas que no saben que tienen alguna discapacidad que esté nomenclada cuando tienen esta duda y quieren acercarse a conocer desde la duda genuina, como decían antes? Es ese, que se paren desde ese lugar, desde la duda genuina, yo creo que es el mejor lugar, porque, yo creo que la respuesta que vos pudiste dar tiene que ver con todo un trabajo que se hace con las personas que tienen discapacidad dentro del DSM, como Sí. diríamos, que la tienen asumida,
¿no? Salir un poco del closet de la discapacidad es un tema, porque Exacto. es aceptarse no completo para una sociedad que te dice todo el tiempo que tenés que estar completo, Como digo bien en el entero. texto, es algo que nos falta. A ver, la discapacidad es algo que no está o que no funciona y que hay que aprender a hacerlo funcionar de otra manera. Exacto. No va a estar. No. No, eso no va a estar y va a ser distinto siempre. Sí, y está bien. Está Claro. bien. Entonces hay que tomarlo como tal cosa. Está bien, es así. Entonces agarrar, preguntar, sacarse las dudas. Lo que pasa es que, bueno, es difícil porque uno ve en lo diferente, ve en eso la potencialidad. Y Claro. ahí es lo que más aleja, creo yo. También el miedo, hay mucho miedo a lo diferente. Sí. A Y- lo que puede pasar si pregunto, qué puede pasar si le pasa algo, cómo acciono, cómo lo ayudo o cómo no lo ayudo, me va a dejar ayudarlo, no me va a dejar ayudarlo. Es un tema y es también creo, una deuda que tenemos como sociedad. Ponernos de acuerdo en esto es como cuando uno habla lo incómodo con el otro. Es pasar por ahí, pasar por la incomodidad y llevarse a entender que hay que construir una respuesta colectiva. Si no, es muy difícil. A ver, es que el momento es incómodo. Yo que lo vivo todos los días, que tengo una discapacidad, en la pregunta y la respuesta, al formular la respuesta igual, yo la tengo de play. Sí. Bueno, ¿cuál Red es tu Play. discapacidad, Claro, Maxi? Porque yo tengo, muy bien, acá estamos, Yo- me dijeron desde la duda genuina. yo tengo de nacimiento una hemiparesia derecha, Bien. que me afectó brazo o pierna, fue una parálisis cerebral. Yo nací prematuro, por allá en Río Grande, Tierra del Fuego, prematuro y no tuve, le dijeron a mi mamá, una discapacidad del orden de la parálisis cerebral. Ujú. Cuestión, pierna recuperé muy bien después de muchísimo trabajo durante los años. Lo que me ha quedado después de 2 operaciones de tendones, de todo y mucho trabajo fue espasticidad. Bien. Yo hay algo que no controlo, que es la mano se cierra y se cierra. Y no se abre ni porque le reces a cualquier deidad. Sí. Pero bueno, es algo que yo no controlo y algo con lo que lucho todos los días para cambiar. Y sé que eso no va a estar. No va a estar. Pero la respuesta de sí, mirá, yo tengo esto, lo otro, o una hemiparesia y lo tengo desde nacimiento, es un poco incómodo porque es, como vos decís, Mela, salir un poco del closet de la discapacidad, del mostrarse y del decir, mira, tengo esto y soy distinto a vos. Claro, sí, tengo una discapacidad. Lo que pasa que es difícil cuando, a ver, uno piensa en lo más parecido a eso, que es, hablas de salir del closet y hablas de un poco la homosexualidad. Claro. Es asumirse diferente. Entonces es difícil. Pero bueno, Exacto. creo yo que es el mejor camino a tomar. Porque se levantan muchos tabúes. Hay mucho tabú alrededor Sí. de la discapacidad. Muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, a ver, es una sociedad que condena todo lo diferente. Sí, o que lo hace y hay como más obstáculos. Como que la vida es un poco fuerte esto. Pero como que la vida está hecha para el que está bien, tiene todo en su lugar y puede accionar bien y pensar correctamente y moverse correctamente. O es lo que yo he vivido o experimentado en mis años de crecimiento. Yo sé que no es así después, que hay otras posibilidades y otras cosas, pero cuesta mucho salir de ese pensamiento de la vida no está hecha para mí, que soy distinto. Bueno, pero ahí hay una idea muy arraigada que no solamente la tenés vos. Ahí entra mi rol como psicopedagoga, que creo que mi trabajo como psicopedagoga es específicamente. Vos recién dijiste, la sociedad, el mundo, qué sé yo, está hecho para los que están bien. Y yo te pregunto, ¿quién está bien? Claro. ¿Me entendés? O sea, la verdad es que estamos todos tratando y desde ese lugar vamos viendo, ¿sí? A vos lo que te pasa es que te juegan jaque de que se te ve. Te juegan jaque de que se te ve. Te ven, hasta los niños de tercer grado te pueden preguntar. Y más allá de eso, ¿me entendés? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con día a día
interiorizar quién es uno. Y soy así, y es parte de tu ser. Entonces, está bien, que esté bien, es algo muy complejo. Yo lo pasaría más por la idea de salud y enfermedad. Vos podés tener cualquier tipo de dificultad, de desafío, ¿sí? Porque a mí me gusta decirle desafío, ¿sí? Cuando hablo me gusta llevarlo ahí, por eso también trato de usar estas palabras. Cualquier desafío que vos tengas te lleva a que vos tengas que tratar, como vos bien decías, de sobreadaptarte a eso o adaptarte o encontrar la forma de que eso salga igual, ¿sí? Entonces, obviamente que uno es un artesano, como psicopedagogo uno es un artesano de ver cómo eso va a salir igual, ¿sí? Va a salir, el resultado va a ser el mismo. Sí, Quizás la cosa sale. sale o sale, Sale o ¿viste? sale, Uno tardás más, pero sale igual. Sale igual. No sé si tardás más, encontrás otra forma. Y ahí está la diferencia entre salud y enfermedad, creo yo. Creo yo que ahí es donde tenemos como que cambiar ese chip que tiene que ver con, yo tengo algún tipo de desafío, pero vivo mi vida y soy feliz. Entonces, cuando yo vivo mi vida, soy feliz, me puedo relacionar con los demás y estoy bien, ¿qué carajo importa si estoy tirado en una silla y habla una máquina por mí? No importa. Hace un ratito, cuando hablabas de discapacidad, hablabas de que la discapacidad te enfrenta con el miedo, pero también con la potencialidad. ¿Cómo es esa relación con la potencialidad? La potencialidad es buscarla, porque claramente vos tenés que encontrar dónde está. Todos, o sea, en mis años, yo laburo en esto desde hace muchos años, nunca me dediqué a otra cosa. Si bien soy un profesional joven, porque tengo 34 años, la verdad que nunca me dediqué a otra cosa. Y desde mis inicios trabajé, obviamente vos agarrás la pala en los lugares donde nadie quiere ir porque recién estás empezando. Y me encontré muy cómoda ahí. Dije, che, pará, este es mi crew, ¿me entendés? Buscar la vuelta ahí, en donde la potencialidad la tenés que encontrar. Siempre aparece. Nunca me pasó de decir, che, la verdad que no se puede. Con el que no se puede es con el que no quiere. El que no quiere. El que no quiere, Sí, obvio. no quiere. Listo. Ahí sí, yo ya pasaría más a un lugar de enfermedad. ¿Me entendés? O sea, yo creo que eso sí hay una enfermedad con el que no quiere, con el que no encuentra voluntad. Creo que ahí hay otras medidas que tomar y son otros los profesionales que tienen que intervenir. Pero con el que puede y quiere y no encuentra la manera, vamos a encontrar. Si total, siempre sale, termina saliendo. Bueno, por eso es algo, cuando con Lu hablamos de este episodio del podcast, a mí se me vino mucho la diferencia entre discapacidad e incapacidad. Para mí no son lo mismo. No. No sé qué pensás vos, Melano. No son lo mismo definitivamente y tiene que ver con esto. Tiene que ver con la discapacidad es por ahí, no vas a hacerlo de la misma manera que todo el mundo. La vas a hacer de otra manera diferente, pero la vas a hacer. En la incapacidad hay una cuestión de voluntad. La voluntad es todo. Donde uno no quiere, dos no pueden. Entonces, es como que es imposible. Y ahí en la incapacidad hay un montón de cosas. Y ahí vamos con los otros. Los incapacitados severos, que es, bueno, gente con la que uno se encuentra todos los días, que no tiene ganas de flexibilidad, de dar flexibilidad a nada, ni a su escuela, ni a su historia, ni a cómo da clases, ni a cómo... Y eso no tiene nada que ver con la discapacidad. No tiene nada que ver con el certificado de discapacidad, con el nomenclador, con gente que no tiene voluntad de cambio y que no está dispuesta a sumar en cualquier tipo de proyecto. No necesitan diagnóstico. No, ni aparte, y no lo aceptarían tampoco. No lo aceptarían, porque yo muchas veces pienso en esto de... se me viene mucho a la cabeza esto de que cuando uno escupe para arriba tiene que tratar de no salir los días de lluvia. Lo digo internamente cuando me enojo, porque uno cuando se encuentra con estas paredes, uno también es un ser humano y se enoja. Cuando uno se encuentra con una persona que de repente está a cargo de una institución y te dicen, por atender esta necesidad voy a dejar de ocuparme de los otros. Ay, sí. ¿Eso es lo que vos querés? ¿Vos querés sacarle Porque derechos a los otros? Yo tengo que pensar más o hacer otra cosa para que él pueda estar, él o ella, o el niño o niña pueda estar incluido. Es como, sí. 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 Claro.
Bien. Exactamente eso. Bien, lo Sí. reentendiste. Carita feliz. Claro. Estrellita dorada. Y ahí es donde viene todo, ¿no? Un tema. Creo que ahí, ahí es donde entra el CUD, de alguna forma. Exactamente, bueno, El CUD, los derechos, ¿no? El CUD es el certificado único de discapacidad. Exacto. yo lo tengo, yo tengo el mío. Este año, para el año que viene, tengo que empezar los trámites de renovación. Porque por ahí te curás de un año. Amigo, sí. Pero pienso, ¿no? Qué loco, porque recién hablaban de a vos se te ve, decías, a vos te juegan contra, que se te ve la discapacidad, se te acercan los niños de tercero y te hacen preguntas y se ponen incómodos y bueno, y gracias a eso estamos acá, ¿no? Pero de pronto al Estado le tenés que demostrar Que año tras año que vos necesitas tu certificado para obtener las prestaciones. Exacto. Hay como una contradicción ahí, ¿no? A ver, ¿de dónde viene el CUD? Voy a explicar un poco lo que yo sé, después Mela va a ampliar. Pero el certificado único de discapacidad viene por una ley, que es la 24.901, que es la Ley Nacional de Discapacidad. ¿Digo bien? Exactamente, decís perfecto. Bien. Yo les cuento cuáles son los pasos. Si ustedes tienen algún familiar, ustedes tienen una discapacidad y nunca pensaron en tener el CUD y ahora se les ocurre escuchándonos a nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, antes que nada, tener el diagnóstico por un médico. Vayan al médico, vayan al hospital, a donde sea, y tengan su diagnóstico con su discapacidad bien clara y bien detallada. Luego tienen que juntar todos los papeles que, entrando a la página del gobierno de la ciudad, pueden ver cuáles son, y después les toca una junta médica en la cual en la última que yo fui había 3 señores en la cual te quieren escuchar a vos. Yo me acuerdo, fui con mi mamá y la médica que estaba ahí le dijo, no, yo le quiero escuchar a él. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la junta Hace médica? 10 años, Ahí va. de 2016. Y para mí ya de grande, yo de más chico no me acuerdo. Si ustedes me preguntan cuándo fue la primera vez que tuviste el CUD, no me acuerdo. Pero me acuerdo de la última renovación. Y fue yo sentado como ante un tribunal explicando qué era lo que tenía y qué era lo que sí podía hacer y qué era lo que no podía hacer y cuáles eran mis límites. Y de ahí, bueno, evalúan si te lo dan o no. Y bueno, ¿Y durante cuánto tiempo por tiene validez? 10 años tiene validez. Ah, ok. Hoy en día se está revisando, hay cosas que se están revisando, ahí está la idea de, y se ha conseguido que hay personas que no lo tengan que ir a renovar, que ya le queden de por vida, porque es una situación compleja. Te pone en una situación compleja, cruzar, yo le digo cruzar el umbral de la discapacidad, porque es muy duro de entrada, pero también al mismo tiempo, yo creo que si le cambiáramos el nombre, certificado de discapacidad, es como que sos discapacitado. ¿Sabes? Lo tengo certificado que soy discapacitado, ¿eh? Tengo una marca, una mancha. Tengo una mancha en la hoja de vida. Bueno, me suena familiar. Estoy manchado, estoy Claro, marcado. soy de outlet. Claro, Soy de el outlet. descarte. Soy el descarte. Entonces, qué sé yo, uno ahí ve, o yo por lo menos desde mi lugar, que mi lugar es el otro, el que acompaña, el que también, a ver, es difícil porque las familias se ponen en situaciones muy duras para pasar por ahí. Esto no se llega porque sí. Yo por ahí de repente uno tiene que hacer una evaluación neurocognitiva. En mi caso, después tenés otras situaciones que ameritan evaluaciones neuropsicológicas, dependiendo qué sea, ¿no? Bueno, evaluaciones motrices. Va a depender mucho de qué es lo que vos puedas hacer y no, porque lo que hay que hacer es dejar eso asentado legalmente para que el Estado te ayude. Sí, a ver, tener el CUD lleva todo este proceso y es largo y es tedioso y es difícil afrontarlo, sí. Pero a ver, el CUD, para quien lo tiene o quien lo quiera tener, tiene muchos beneficios. Muchos beneficios. Porque son necesarios. A ver, un beneficio que tenemos es, yo no pago los bondis. Sí. Ponele, que a mí me sirve un montón. Sí. Llevo el CUD a todos lados y no pago los bondis. Tenés para media, larga distancia. Tenés también, si uno quisiera tener un auto o un vehículo, tiene una patente distinta, creo.
o tiene, No no sé tenés- si en el no, precio, no. pero Sí, se Ten- reducen impuestos y Eso. además llevas una señalización distinta en el auto. claro. Ahora, es importante también decir por qué se pensó en estos beneficios. Porque vieron que en los tiempos que corren hay mucha gente que está tratando de reducir costos. Entonces, ¿por qué esto no es un costo? Porque las personas que tienen este certificado necesitan moverse un montón para acceder a sus terapias, porque tienen un montón de gastos que las personas, ¿cómo llamarnos ahora? Neurotípicas. Neurotípicas, Sí. que no tenemos certificado de discapacidad, no necesitamos para Claro. llevar una vida saludable y habitual. Claro, lo que pasa es que vos, ahí vuelve de nuevo el concepto, es como todo el tiempo vuelve el concepto de salud y enfermedad. Para vos llegar a esa salud, a esa sanidad, a estar bien, tenés que obtener, y aparte tus potencialidades, eso de cómo lo vamos a lograr. Bueno, este camino, ¿no? ¿Cómo vamos a transitar este camino? ¿Cómo vamos a llegar a sacar adelante este desafío? Bueno, ese camino se camina acompañado de gente que se especializó y que estudió muchísimo y que se sentó 1000 veces a pensar con un otro cómo vamos a sacarlo adelante. Esa cuestión lleva tiempo de tu vida y tiempo de la vida del otro. Ese otro, que por lo general es un profesional, Claro. su trabajo tiene un valor, entonces hay que pagarlo. Y es tremendo porque hay dos personas que se van a encontrar a pensar juntas cómo van a solventar estos desafíos. A veces juntas, a veces va a ser, por ejemplo, ese niño con esa mamá o con ¿Cómo ese pueda papá. llegar al mismo resultado que, como decían antes, alguien neurotípico? Sí, o un resultado parecido. ¿Cómo va a lograr Claro. su estado de salud? Porque si nosotros seguimos ubicando en esta idea de hay que llegar al neurotípico, hay una vara al que hay que apuntar, es una carrera para la persona, Es muy muy desgastante, dura. sí. Sí, y después, Sí, después sí, terminás sí. triste, angustiado, mal. A ver, sí, a mí me pasa un montón. A mí me pasa que yo soy muy funcional. A ver, yo entre mi discapacidad, yo soy un discapacitado como me llamo funcional. A ver, yo puedo trabajar, hice una carrera universitaria, estudié, todo. Pero en ciertos aspectos estoy limitado y cuando me acuerdo de eso es un golpe terrible. A ver, es para mí internamente, es tipo, uy, esto está. Y tengo que ver la vuelta de cómo lo hago. Eh, Es como Yo te muy entiendo, difícil. pero creo que el laburo es ese. Ver que cuando vos caigas en la cuenta no sea un golpe tan duro. Ese trabajo es un trabajo que hay que hacer socialmente. Claro, todos. Todos. Ahí es donde está. Para mí, que lo veo cotidianamente, es muy sencillo, es muy simple. Yo estoy todo el día en eso y vuelvo de nuevo a tropezar con las mismas piedras que están ahí hace 500.000 millones de años, pero llega un punto donde uno dice, bueno, hay que buscar la forma de saltarla. Ya tenés esto, ¿no? Ya tenés la rampita para subir a la piedra. Claro. O viene alguien lastimado por la piedra y decís, vení, que ya fue. ¿Qué colegio es, fulán? Vení, vamos. Ya te ven llegar y dicen, no puede ser otra vez. No de nuevo, decía. No se puede ir a trabajar a otro lado esta señora. Bueno, eso creo que ahí es donde está. Y llega un punto donde se saltan esas barreras. Yo tengo bien en claro, bien fresco, una situación de una escuela que aceptó la inclusión de una tablet. Mira lo que te estoy diciendo. Chicos, es 2025. Una tablet. Y fue remar en dulce de leche para que la acepten. Sí. Y la situación era qué va a pasar y si roban la tablet. ¿Quién Tipo, se hace cargo? y si rompen la tablet. Claro. Tipo, y vos estamos teniendo esta conversación. No, las trabas que hay con respecto a incluir a niños, accesibilidad o a niños no neurotípicos que necesitan, por ejemplo, caminar por el aula. Sí. Pues nada más que eso, porque No, bueno.
No, es como no te entienden. Deambuladores. Claro, que vaya a la escuela No. especial. Con todos los especiales te allá, entienden. lejos, porque yo no le puedo sacar. O sea, viene y me dice, Melania, vos sos Porque me divina. desconcentra el resto. Claro, me Pero genera. Le tengo que que- sacar al otro para darle a este. Es que nada más necesito un poco más de tiempo. Bueno, pero es que incluso esa idea de sacarle al otro para darle a este ya está rari, porque si estamos hablando de que el cambio es social y que se hace entre todos, ¿no? Tener que incluir a alguien en el aula y tener que enseñarle al resto que no se puede distraer porque hay un compañero que tiene una maestra de apoyo, o como les decimos ahora, acompañantes. Sí. Son cosas diferentes. Ta. O sea, tenés cosas diferentes porque las necesidades son diferentes. Ta. Entonces, para cada Bueno. cosa hay una. Viene mi compañerito, compañerita con su acompañante. No te puedes distraer. Tenés que aprender que hay otros niños y niñas que van a venir con sus acompañantes y que no están ahí para prestarte atención a vos. Como, bueno, fíjate. Y no, vos no podés tener la tablet porque te vas a poner a jugar al Candy Crush. No sé a qué juegan los chicos ahora, honestamente. Pero yo te digo que ese planteo Es de los adultos. es de los adultos, porque después, adentro del aula, usás la tablet, la persona usa la tablet para vivir, para tener su experiencia educativa, algo tan simple como copiar. Claro. ¿Me entendés? Exacto. Yo le decía, no copies, saca una foto y ponete a hacer la actividad con el dictado de voz de Google. O sea, estamos hablando de básico, ¿eh? Sí, No es sí, que le claro. instalamos un programa que vino de No, la no, NASA. lo que ya está. No, a ver. Y que costó $1 millón de dólares. Al Al Estado. Al Estado, con la mía. Con la mía. Entonces. ¿No la ven? No. Entonces, ahí es donde uno dice, no es para tanto. A ver, Claro. cruzás el umbral y del otro lado, la escuela viene a fin de año y te dice, ¿qué proyecto de inclusión que hicimos? Lo queremos subir a la página del Pero lo colegio. laburaste vos. Sí, No vos. importa, me importa nada. Que no, porque el laburo más Pero, grosso. a ver, eso es lo que a mí me revienta también, porque hablando un poquito del apoyo externo que tenemos la gente con discapacidad, las personas, es como a veces es muy difícil aceptar una discapacidad para cualquiera, entorno familiar, entorno de escuela, entorno sociedad, lo que fuera, es muy difícil. Yo por suerte y agradezco, tuve unos padres una madre, que no se quedó quieta un segundo y desde que yo era bebé dijo, este pibe tiene algo, y desde ahí me ha llevado a Dios y María Santísima. Y así de bien estoy hoy. A ella siempre, la última vez que fuimos a un médico juntos, a ella le dijeron, pero él está muy bien para lo que tiene. Y mucho es mérito de que mi vieja no se dejó vencer por este chico tiene algo y ahora qué hago, cómo lo ayudo, mi vieja arrancó y dijo, bueno, este sale. Sale o sale. Bueno, se trata de Sale o eso. sale. Está bien, ahora depende mucho de mí y nos peleamos un montón porque ahora su trabajo terminó y ella reniega un montón conmigo porque yo soy bastante vago para ocuparme de mí. Pero bueno, yo reconozco que ella tuvo una fuerza de voluntad que yo en su momento no podía tener porque era niño, era bebé. Y a muchas familias, mucha gente no les pasa eso. Que te dice, vos le remarcaste, este chico tiene algo distinto, le pasa algo, hay que ayudarlo. Y te dice, no tiene nada, no le pasa nada. No es... Cuando tenga algo importante que decir, va a hablar. Eso. Eso es, a ver, uno tiene que entender que del otro lado es esto, ¿no? Es cruzar el umbral de la discapacidad, tiene esto del dolor, ¿no? Esto mismo que vos decís, que sentís, de lo que hay que hablar. Porque cuando uno habla las cosas, puede venir el otro y decirte, che, ¿no te pusiste a pensar que de repente no sos tan vago Claro. y que estás cansado porque llevas toda una vida de reme y reme y reme y reme? Entonces, de repente no sos tan vago, Claro. ¿me entendés? De repente está hablando y tiene un montón de cosas súper importantes que decir, solamente que no está hablando de la misma manera que todos, ni está diciendo de la misma manera que todos. Ahí cuando uno cruza el umbral de la discapacidad, se encuentra con la vara. La vara de a lo que tiene que llegar. Sí. Hay que encontrar la forma, nada más. Creo que para mí es por ahí. Pero bueno.
Sí, es muy difícil porque siempre nos estamos comparando con un otro que está bien, que tiene, que todo le funciona. Puede Que, estar por ahí le funciona todo y está mal. exacto, No lo sabemos. O sea, creo que ahí es donde radica el clic que hay que hacer como sociedad. Cuando entendamos que no tiene que ver con tener hemiparesia, no tener hemiparesia, tener autismo, no tener autismo. A mí por ejemplo, me sucede que muchas veces los veo chicos que están hablando claramente, están diciendo específicamente qué quieren y qué no quieren. Y no, como no es de la forma convencional o en la ruta convencional, es difícil. Y bueno, cruzar el umbral de la discapacidad también te lleva a pensar afuera de la caja. exacto. Y es más difícil y es difícil cruzar Por ahí. ejemplo, a mí lo que me pasa, yo como les contaba, yo me miro al espejo y no veo un discapacitado todo el tiempo. No me veo con el cartel, pero muchas veces al hacer algo me encuentro con esa discapacidad y es tipo, oh, es verdad que esto está. Por ejemplo, yo les doy como ejemplo cosas que me pasan a mí. Yo me choco con mi discapacidad cuando tengo que cocinar. Tengo que picar una cebolla, tengo que pelar una papa, tengo que hacer algo muy, ponerle, hacer cerámica, que hoy está muy de moda. Yo cerámica no podría hacer porque no tengo la motricidad para formar. Sí, no podrías hacer, a ver, y ahí te Sí. digo, te llevo afuera Bueno, de la esta caja. es mi cabeza de mi límite. Claro. Por ejemplo, hace poco empecé a hacer gimnasia, el gimnasio, lo que fuere. Ir al gimnasio para mí es un choque enorme, porque ahí es donde yo más me doy cuenta que yo soy distinto al otro. Ujú. Que yo no puedo poner el mismo peso que el otro, o no puedo hacer tal ejercicio porque no me sale, porque no tengo el mismo movimiento. Y ya pasé ese umbral de, bueno, ya está, ya lo hice rutina y voy igual. Y me encanta ver la cara de Jero, el profe, cuando yo le planteo quiero trabajar este músculo. Y ella me dice, bueno, vení, hace esto. Le digo, no, ese agarre no me conviene. Bueno, y así, no, así tampoco. Y me mira y se queda pensando y me dice, bueno, y se piensa otra cosa. Y es un desafío para todos. A ver, pero para mí también el saber que yo, ponele, si yo quisiera estar enorme, gigante y ser un gimbro, no, no lo voy a lograr nunca por lo que tengo y por cómo son mis agarres y cómo yo me tengo que aprontar al ejercicio. Está bien. A ver, el tema es yo ahí te digo, ¿no? De nuevo, afuera de la caja, Maximiliano. Bueno, pero por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo este otro ejercicio bueno, no puedo pelar una papa, no puedo picar una cebolla, ¿qué hago? Agarro, la pincho con un tenedor, la sostengo con un tenedor. Tengo que cortar una carne y tengo que sostener, bueno, busco algún adapte, algo. Bueno, ¿ves? Para eso estamos nosotros. ¿Entendés? O sea, ese justo no es mi campo. Ahí tenés a los terapistas Claro. ocupacionales grosos, también con la cabeza Sí. totalmente afuera de la caja, que encuentran las formas de todo. Porque hay formas para todo. Es encontrarle la vuelta. Vos encontrás la forma del tenedor. Claro. Un terapista ocupacional que está 24/7 viendo a ver cómo puede hacer y que conoce y que está todo el tiempo investigando, te va a decir esto. Es el Sí. pelapapas para... Claro. ¿Me entendés? Que es una Por ejemplo, manijita que gira la papa y se pela Sí. sola y vos decís, listo. Justo Eso. necesitaba uno de estos, Sí, nada más. esto, nada más. Pero bueno, eso requiere que Pero- vos pases por todo un desgaste, Sí. que vayas con un otro a sentarte a pensar cómo pelar una Yo papa. ya lo tengo internalizado, entonces Sí. puedo hacer ese proceso porque lo hice toda la vida, pero cuesta un montón. Por ejemplo, yo me acuerdo algo de justamente la cocina, algo que me enseñó mi vieja y fue un saber que lo guardo, que me dijo, vos tenés que saber abrir una lata. Los abrelatas, como ustedes saben, están todos hechos para los diestros. Hay muy pocos abrelatas para zurdos.
Entonces me dijo, bueno, pues yo le dije, ¿cómo hago? Y no puedo. No puedo porque este movimiento no lo puedo hacer. Me dijo, no importa. Vos pones el abrelata y le das. Con la zurda, me dijo, se abre igual. Y cuando yo vi que se abría igual, está bien, no es lo mismo, la lata queda más pinchuda, tardás un toque más, pero puedo abrir una lata de atún. Te puedo decir del A ver. campamento. Me fui al campamento. A ver, tener ese conocimiento y es ese darle la vuelta a, bueno, yo con lo que tengo que poder llegar al mismo resultado. Sí, sí, porque, a ver, no, yo creo que cambiaré la palabra tengo por la palabra merezco. Merezco el mismo resultado, merezco el mismo trato. ¿Querés ser un gym bro? Ningún problema, sé el gym bro que vos puedas ser. Claro. Y nada más, ¿me entendés? O sea, no es salir de cómo tiene que ser, de esas imágenes, de cómo son las cosas, de cómo es el alumno, de cómo es el gym bro, de cómo incluso es el discapacitado. Exacto. Sí, por eso digo, cuesta mucho pensar ese fuera de la caja. A mí me pasa mucho con las cosas que hago, con las cosas que sostengo, con las cosas que agarro, que tengo que darle la vuelta. Yo ya lo tengo incorporado. Pero a ver, es lo que digo en el texto. Cuando lo escribí, nosotros aprendemos a funcionar diferente, sabiendo que algo que no está, y por ahí tenemos otras capacidades. A mí lo que me resalta mucho a la gente, que fue el inicio de este podcast y de este blog, que vos sos una de las culpables, Siempre haciendo cagada. Que yo tengo una facilidad para la comunicación, que yo no me doy cuenta que la tengo, pero la gente me dice que la tengo. Entonces, la capacidad de mi discapacidad está por otro lado. Sí. Hay que saber buscar nada más. Sí, es que se trata de eso. Una vuelta me acuerdo en el colectivo acompañé a una chica con discapacidad visual y ella yo le decía, uy, ¿qué tema? Le digo, porque me me dice, ¿me puedes ayudar con esto y con esto otro? Sí, le digo, vamos, te acompaño. Bueno, bajamos, justo. O sea, no, Sí. la vida. Y le digo, che, qué loco. Le digo, ¿vos todos los días salís? Sí, me dice, yo trabajo en el centro, me tomo estos 3 colectivos. Le digo, qué loco, ¿cómo te das cuenta? Y yo más o menos sé porque sé más o menos cómo suenan los colectivos. Yo digo, ay, no puede Uno ser. desarrolla cosas. ¿Vos me estás jodiendo que sabés cómo suena el colectivo? Sí, me dice, y me hablaba de las líneas, me decía la línea 242, en líneas generales, que es la otra el 174 y qué sé yo, son más nuevos, entonces suenan más así, y la otra línea que venía por ahí, que era el 325, me decía, no, está flojo, muy flojo, entonces yo ya sé que cuando ya te das cuenta, yo decía, pero hay 60 ruidos ambientes. Contrátenla para hacer BTV. Claro, tipo, ¿cómo te das cuenta? mejor Y no te BTV das que ella. cuenta, me dice, porque necesitas saberlo. Entonces, yo ahí te va prendiendo luces, la cabecita va conectando, esas neuronitas se van tocando y van diciendo, che, es por acá, esto es una locura. No, eso lo que tenemos que hacer es que no sea una locura, que la cotidiana sea esa. Cotidiano. Ya vamos a Exacto. llegar, ya vamos a llegar. Hoy en día, 2 personas del mismo sexo pueden ser pareja y están en un cumpleaños de la manito dándose un besito sin que todo el mundo se horrorice. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Hay que construirlo. Hay que construirlo y sacarle, pues podemos ser profesionales, podemos ser buenos en lo que hacemos, podemos tener un título universitario, podemos muchas cosas y que no sea fascinante, no sea una fascinación de, mira, vos tenés un hemiparesia y sos un profesional que tiene un trabajo y tiene una ¡Sos vida. uno en 1.000.000! Claro, vamos a hacerte una nota. Aún más A ver, especial. Yo odio mucho porque, como ya les dije, yo soy muy vago conmigo mismo. Entonces, yo mucho en mí no laburo. Me cuesta un montón ponerme en acción y hacer cosas por mí, por mi discapacidad. Pues, como la tengo tan incorporada, que no abre, que bueno, suplo con la izquierda, hago cosas que... Claro. Y soy medio vago. Entonces, cuando a mí me pasa que veo una nota en el noticiero, o veo en Instagram o en TikTok, cosas que glorifican de tipo, es discapacitado, le faltan 2 piernas y un brazo y ganó
la medalla del triple competencia en ble, es como, ¿viste? No puede Podés ser. putear. ¿Puede? Sí. Bueno, la puta madre, es como, y yo estoy acá en mi casa sentado tomando mate viendo Intrusos. También, porque también podés, porque es lo que querés. No tenés que ser un ser humano más. No hay que hacer más nada. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Con también la glorificación o pasarnos de correctos ¿se acuerdan que en un momento se decía gente con capacidades diferentes? Sí. Gente especial. Sí, es que pasamos sin freno del persona discapacitada a angelitos del Angelitos cielo, del cielo. seres de luz. Yo me he encontrado mucho con gente que yo respeto mucho, con una mirada muy tóxica alrededor de la discapacidad, hablando de que son seres de luz y cosas que muy heavy. ¿Me entendés? O el que te diga, no, vos podés todo. Sí. Vos podés todo. El otro día, bueno, eso no se dice, pero me decía una paciente, me decía, estoy cansada de que me digan que puedo todo si yo no puedo todo. Pero el tongo es que nadie puede todo. Exactamente. 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 Y no tenemos por qué poder todo. Imagínate qué agotador, poder Claro. todo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que yo no puedo. Yo no puedo ver lo que ustedes no pueden hacer. Sí, Si podés, ustedes tenés no que me lo afinar. dicen, o si yo no estuviese más afinado, yo no sé lo que ustedes no pueden lograr o no pueden hacer. Sí. Lo mío es más evidente. Lo tuyo se nota más. Poniéndome yo como ejemplo. Sí. Se nota mucho más. Es mucho más evidente. Pero por ahí vos tenés algo que no te sale, que no podés. ¿Te imaginas? O vos también, La Lu, lista. tenés algo que no te sale y no es evidente. Y me pasa esto de que, ¿cómo encontramos una línea media, una mitad? El decir, vos sos un angelito, Sí, viniste al mundo para mejorarlo. Para mejorarlo. sos Para claro. enseñarnos a nosotros. Algo. ¡Pará! Un poco. Yo no quiero enseñarle nada a nadie, ¿viste? Yo estoy tratando de ver cómo hablo una lata de atún. Es todo más sencillo. ¿Y vos querés que yo le enseñe? No, pará. Sí. Porque es un montón también. Pero bueno, En eso de vos viniste al mundo para mejorarlo, me parece que también hay algo del orden de cómo hago yo para aprovecharme y usufructuar tu situación. discapacidad. ¿No? ¿Cómo me vas a servir Sí, a a mí? mí. Me parece que hay algo de lo utilitarista. Sí, ahí. también. Y este tema bueno, mirá, logró esto, vamos a ensalzarlo y a decir que es un montón cuando por ahí es normal o es lo que por ahí se propuso esa persona y lo logró y no tiene nada de distinto, porque eso también a mí me pega fuerte, porque siendo una persona con discapacidad, tipo, yo no soy un atleta laureado en un paralímpico que ganó el bronce. Sí, estuviste pelotudeando un montón, querido. ¿Dónde está ese oro olímpico? Claro. A la pileta ya. Me recuerda esto, a ver, así como hay personas que claramente, no sé, nadan y Neolans se llama el que... Sí. Meolans. Meolans, bueno, qué sé yo, ahí tenés la mía, mira. Neolans. El Neolans. Es el nuevo Meolans. Neolans. Bueno, él es uno nuevo, que es un capo y que nada como los dioses. Está Claro. la persona con discapacidad que tiene las capacidades de repente de nadar como los dioses. A ver, se tiró al agua y estuvo dentro del agua, ¿sabes la cantidad de horas? Practicando. Y bueno, es en lo que uno pone, el tiempo que vos pusiste en de repente perfeccionar tus cuestiones más orales. Vos hiciste, soy como ella, ¿cómo es? Traductor. Traductor, científico literario. O sea, hay un montón de laburo de la palabra que me han ayudado. Esta psicopedagoga es psicopedagoga porque esos trabajos prácticos han sido corregidos. Esos trabajos prácticos... Esas tildes no se ponen esas solas. tildes no se ponen solas. Gracias Claro. a les amigues ahí que tienen esa capacidad que uno no tiene. Bueno, ¿ves? Claro. Ahí está también. Y vos dirás, que vaga, Mela. Bueno, la verdad que me dediqué a hacer otra cosa. Me perfeccioné Claro. en otra cosa. Muy bien. Y no tiene por qué ser maravilloso. No, creo que es también esto de normalizar.
Nos va a llevar un Claro. tiempo. Nos lleva un tiempo. Porque por ahí la gente no quiere como lastimar. Cuando te dicen discapacitado, ay, suena fuerte. No, es la palabra que hay. Sí. Es como el ciego es ciego, el sordo es sordo, el mudo es Sí. mudo. Es una persona con una discapacidad. Claro. Es una persona que tiene una discapacidad. No es un discapacitado. O sea, no es una... ¿Me entendés? ¿Te acordás de nuestro profesor de audiodescripción? Ay, sí. Con Maxi hace unos años hicimos una ¿cómo se llamaba? Diplomatura. Una diplomatura en traducción audiovisual y accesibilidad. Accesibilidad significa adaptar los productos audiovisuales para que personas ciegas y sordas, disminuidos visuales o personas a las que les cuesta escuchar o Claro. personas grandes, no sé. Mi abuela, por ejemplo, está bárbara, está mejor que yo, si me descuido, pero te pide que le pongas el subtítulo porque a veces se Claro. pierde en lo que sucede. Entonces nos enseñaban a hacer eso y tuvimos un profesor de audiodescripción, que la audiodescripción es una voz que te cuenta lo que está pasando en la pantalla cuando nadie habla o cuando no hay un sonido ambiente. Y él decía que no le gustaba la expresión no vidente, porque Claro, por claro, supuesto que no tiene poderes Aclaremos mágicos. que el profe era ciego. Era ciego, el profe era ciego y decía yo soy ciego y sí, soy ciego y me pueden decir que soy ciego porque es verdad. Y no me digan no vidente porque ustedes tampoco son videntes. Claro. Y a mí eso me pareció Claro. Claro. muy hermoso, pero también para vencer ese prejuicio es importante relacionarse con personas que vengan y te digan soy ciego, ya, deja de buscar un término mejor. Claro. Pero, Ya está. pero nunca vas a, con esto de que decías recién, de sentir ese pudor o la vergüenza de animarse a preguntar y cómo te tengo que decir. Bueno, eso sucede porque no estás en el campo viendo las personas que son diferentes de vos. Y también poder decir, no pasa nada. ¿Lo dijiste mal? Bueno, no pasa nada. dice así. ¿Tuviste un comentario desafortunado? ¿Te equivocaste? ¿Pensaste mal? ¿Tuviste un momento de pensar las cosas mal con el orto? No pasa nada. Ya está. Ay, la verdad que me equivoqué porque si no, caemos mucho en esto del yo no estoy preparado. Claro. Yo no estoy preparado. A mí me lo dicen 24/7. Hola, Melania, ¿cómo estás? Bueno, fíjate qué vas a hacer porque yo no estoy preparado. A mí no me prepararon para esto. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que a la persona con discapacidad, a la madre con discapacidad le dijeron... La prepararon. Vino el ángel Gabriel Le dijo... y le dijo, ahora estás embarazada Ah, de claro, un niño niño discapacitado. Toma ¿Lo este tratarás? manual. le dijo. Claro. Este es el manual. Ahí lee primero el 1, el 2. Acá tenés Tenés el 9 meses para leerlo. DVD. Tenés 9 meses para verlo. No es así. No es así. Aparte, la discapacidad por lo general llega como una tromba. No digo que sea siempre así, pero viene y es una Y cachetadita. sí, Y porque hay a que- ver, siempre pasa esto, que uno se da cuenta de la discapacidad muchas veces cuando ya uno es más grande. Claro. Por ahí de niño, cuando tenés 5 o 6 años muchas veces. Si no es tan evidente. Entonces, hay un tiempo que vos decís, bueno, todo este tiempo yo no lo supe. ¿Y ahora qué hago? Y es encontrarse con este cachetazo enorme que a mucha gente lo impulsa y otra gente no. Es como decía Lu, cuando tiene algo importante que decir, lo va a decir. Y por ahí. Sí. Bueno, acá tenemos un montón de cosas Sí, sí. importantes para decir. Bueno, yo como última cosa, Sí. yo les comenté que yo en muchos aspectos me siento discapacitado, Ujú. más allá de la discapacidad que tengo, al cortar una papa, al ponerme a cocinar, al sostenerme en un colectivo, pero yo sigo sosteniendo que todos un poco somos discapacitados en algo. Ujú. Yo les quiero plantear esta pregunta a ustedes y a quien nos esté escuchando, ¿en qué se sienten discapacitados ustedes? Bien, uf. Bueno, Porque hay algo en todos que todos somos un poquito. sí, obvio, por supuesto. Yo tengo una, si me decís a mí, Mela, yo tengo una discapacidad, ponele en lo que es el control inhibitorio, podría decir. Soy súper verborrágica, no Pero pienso... ahora nos viene bien. Nos viene bien, ahora claro, soy divertida. Mirá, y tenés la parte positiva, porque claro, después, bueno, ay, no debía haber dicho eso. Pero bueno. Es mejor pedir perdón que Que pedir pedir permiso. permiso. Sí. Pero bueno, cuando estás todo el tiempo pidiendo perdón, es complicado. Pero bueno,
Yo creo que es ahí, lo mío es por ahí, tipo, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay, yo ya lo acepté. ¿Vos? Es una pregunta que requiere de mucha reflexión. Me encuentro varias cosas. En primer lugar, tiendo a la complacencia, a la excesiva complacencia. No sé si responde la pregunta, pero va por ahí. Y también soy muy buena encontrando la paja en el ojo ajeno y me cuesta muchísimo ver la viga en el propio y cuando lo hago me cuesta mucho tiempo poder hacer algo para cambiarlo. Que se me vengan así a la cabeza. También tengo un hombro que se me sale, que no me dieron el full por eso. Disca. Pero yo, en este sentido, y pensé en mi hombro recién cuando te escuchaba hablar, porque, y por ahí es una gilada lo que voy a decir, o no, tal vez un poco frívolo, pero desde que yo me saqué el brazo, yo nunca volví a moverme igual. Yo no puedo bailar, Tuviste que aprender a moverte distinto. Aprendí a moverme distinto y estoy muy agradecida de haberlo hecho, pero yo tenía una libertad en mis movimientos que nunca volví a recuperar. No porque no pueda hacerlo, porque hay un montón de cosas que yo puedo hacer. Yo puedo mover mi brazo perfectamente, puedo hacer fuerza, pero estoy con el miedo constante corres el riesgo de que se me va a salir. Sí. Y a mí volvérmelo a poner no me cuesta nada y es un momentito de dolor, pero vos no sabes las caras de la gente cuando eso sucede. Exacto. Y ahí por eso digo lo de la complacencia. Yo cuido mucho que mi hombro no se salga porque pone muy mal a los demás, se asustan. Y bueno, ahí se me juntan como mis discapacidades. Debo tener muchísimas más. Todos, es que todos tenemos. Bueno, se notan más o menos. Sí, yo los invito a eso, a ustedes que lo hicieron ahora y a todos los demás, a que piensen un poquito en qué se sienten, aunque sea un poquito discapacitados. Y bueno, para cerrar, agradecer, Lu, gracias. Gracias a vos. Mela, enormemente gracias. Por favor. Y extiendo estas gracias a todos los que hacen ver la discapacidad como algo de lo que se puede trabajar, a partir de lo cual se puede trabajar. Psicopedagogos, centros de terapia ocupacional, el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, por ejemplo, Acervil, el Instituto Marini, que está en Vicente López, todos, y consulten, no se queden con la duda. Si sienten algo, vayan y consulten. Su pregunta no molesta. Su pregunta no molesta y siempre es para mejorar. ¿Y vos tenés algo que decir? Seguinos en Instagram en Tengo Algo Que Decir. Dale like y suscríbete. Esto fue Tengo Algo Que Decir.